Hechos 4:32 al 37, todos lo tienen. Dice así la palabra del Señor. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un hombre llamado José, a quienes los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén. ¿Cuántos han escuchado ese dicho que dice que el que da lo que tiene, a pedir se queda? ¿Cuántos lo han escuchado alguna vez? Oye, ¿cómo salió el lobo aquí? Incluso lo hemos dicho, ¿verdad? A veces lo hemos dicho. No voy a preguntar quién lo ha dicho, pero yo sé que sí lo hemos dicho. El que da lo que tiene, a pedir se queda. Y de pronto, quizá, tal vez, el dicho tenga algo de verdad. Si uno da todo lo que tiene, de pronto se queda sin nada, ¿verdad? Pero tal vez el mensaje del dicho no es no des, sino que uno sea cauteloso, ¿verdad? Que uno tenga cuidado de no quedarse sin nada. Lejos de quizá de promover una cultura de la cautela o del ahorro o del gasto, quizá este dicho se nos ha convertido en una excusa para que seamos menos generosos en nuestro diario vivir, para que seamos mezquinos y para que estemos poco dispuestos a compartir. Por eso, hoy, desde la palabra del Señor, yo quiero proponer que cambiemos este dicho y digamos, no el que da lo que tiene, a pedir se queda, sino el que da de lo que tiene, a compartir se sienta. ¿Cómo es? El que da de lo que tiene, a compartir se sienta. No el que da lo que tiene, a pedir se queda, no. El que da de lo que tiene, a compartir se sienta. Vamos a ponernos un poquito en contexto sobre el libro de los Hechos, un poco de lo que estaba sucediendo en este momento de la historia en que leímos este texto, ¿no? El texto que leímos. El libro de los Hechos se desarrolla en el momento en que el Imperio Romano estaba en su apogeo. Palestina, incluyendo Jerusalén, estaba bajo la dominación romana. La sociedad judía en Jerusalén y sus alrededores tenía una gran desigualdad económica. Había una marcada diferencia entre los ricos, que incluían a la clase sacerdotal y a los cobradores de impuestos, o sea, los líderes religiosos y los cobradores de impuestos eran los ricos, y los campesinos y la gente del pueblo eran pues los más pobres. Estos ocupaban la mayoría de la población. La gente tenía que pagar unos impuestos bastante pesados al Imperio Romano y también tenían que pagar un impuesto al templo. Por eso los campesinos y los trabajadores eran especialmente afectados porque tenían una gran carga fiscal. O sea, tenían que pagar demasiadas cosas, demasiado dinero, y por esa razón muchos perdían sus tierras, quedaban endeudados y a veces no tenían para comer. Algo así leímos el domingo pasado de lo que estaba pasando también en tiempos de Nehemías, ¿cierto? Tenían mucho que pagar y había incapacidad para pagar esos impuestos y para pagar esas deudas.
Eso les obligaba a hacer un doble, un triple esfuerzo, a trabajar como jornaleros, y quizá muchos vivían en la pobreza y en la miseria. En medio de ese contexto social y económico de desigualdad, donde los ricos eran cada vez más ricos y los pobres eran cada vez más pobres, surgió una propuesta diferente, una comunidad alternativa que marcaba la diferencia. Y esa comunidad alternativa era la iglesia del Señor Jesús, que fue lo que leímos en este texto. Amén. Entonces, el texto tiene como una estructura, nos empieza hablando de unas características que tenía esa comunidad de creyentes, luego nos dice cuál era el contenido del mensaje de esa comunidad, que era lo que predicaban, y por último termina dándonos un ejemplo de unos miembros de la comunidad. ¿Ok? Entonces vamos a mirar el texto siguiendo esa estructura que sigue, siguiendo ese esqueleto. Las características de la comunidad de creyentes, y las vamos a encontrar en los versículos 32 y 34 y 35. Los versículos 32 nos dice que la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, o como dice la Nueva Traducción Viviente, estaban unidos de corazón y de espíritu. Estaban unidos de corazón y de espíritu. Entonces, la primera característica que encontramos en esta comunidad es la unidad. La unidad. Se caracterizaban porque estaban unidos, y esa unidad era de corazón y de espíritu. Estaban tan unidos que en medio de sus diferencias podían llegar a estar de acuerdo. Esa clase de unidad no quiere decir uniformidad, que todos pensaran igual o que tuvieran la misma forma de ser. Recordemos que los mismos apóstoles, ¿cuántos eran? ¿Cuántos apóstoles eran? 12. Y entre los apóstoles, ¿cierto?, había gente que venía de trasfondos diferentes. Tenemos a un exguerrillero, a un celote, ¿verdad? El Señor llamó a un guerrillero a ser su apóstol, a Simón el celote. Y también tenemos a un excobrador de impuestos, es decir, una persona de esas ricachonas que le robaba al pueblo antes, pero que luego se convierte. ¿Quién era? Mateo, ¿verdad? Y tenían también gente del común, que eran unos pescadores, y ahí encontramos a Pedro, encontramos a Juan, a Jacobo, ¿cierto? A Andrés, el hermano de Pedro. Y encontramos todo tipo de personas, quizá algunos con dinero, otros muy pobres. Todos los apóstoles con maneras diferentes de ver la vida, pero unidos bajo el mensaje del Evangelio de Jesús. Pero lo más sorprendente es que si los 12 eran distintos, imagínense la suma total de los miembros de esta iglesia. Hechos capítulo 4, allí mismo en el versículo 4, nos dice cuántos miembros ya tenía la iglesia. ¿Cuántos miembros tenía según Hechos 4:4? 5,000 personas. 5,000 personas. Eran 5,000 maneras de ver el mundo. Cierto que por ahí dice un dicho también que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y si es cabezón, más cabeza el mundo es. Cada cabeza era un mundo. Eran personas de diferentes estratos sociales, de diferente preparación académica, y tal vez provenían de diferentes corrientes del judaísmo, ¿verdad? Porque dentro del mismo judaísmo había diferentes maneras de creer. Entonces venían con diferentes tipos de creencias. Pero como dice el texto, estaban unidos de corazón y de espíritu. Y lo que los unía era su fe en Jesús. Recordemos que, según el relato de Juan, en el capítulo 17,
Antes de Jesús ser crucificado, Él oró por los discípulos y por todos los que habían de creer en Él. ¿Y cómo oró Jesús? Juan 17:23. ¿Cómo oró Jesús en Juan 17:23? Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces podríamos decir que esta iglesia que nos describe Hechos era una iglesia que practicaba la unidad y que en pocas palabras la iglesia de Hechos era el sueño cumplido de Jesús. Era la oración contestada de Jesús. Jesús había orado por unidad y ahora había una iglesia de 5,000 personas practicando la unidad. La segunda característica de esta iglesia era la generosidad. ¿Cuál era la primera? Y la segunda, la generosidad. Era una comunidad a la que le gustaba compartir. No eran egoístas. Nadie decía, esto es mío y nadie me lo toca. Sino que por el contrario, la gente decía, esto es mío, pero si tú lo necesitas, lo puedo compartir contigo. ¿Qué nos dicen los versículos 32? Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. ¿Cierto? Entonces, no, esto es mío y de nadie más, sino esto es mío, pero también puede ser tuyo si tú lo necesitas. Lo puedo compartir. Entonces, gracias a esa abundante generosidad de los creyentes, dice el mismo capítulo que no había ningún necesitado entre ellos. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? No había ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué? Esto se encadena con la anterior característica. Al estar en unidad, podían conocer las necesidades que tenían los demás. Y como eran generosos, podían suplir las necesidades de los hermanos. Había un desprendimiento de lo material. Algunos dicen que era porque ellos estaban pensando que Jesús iba a regresar prontico y que ya no iban a necesitar eso. Pero yo prefiero creer que estas personas, estos hermanos, se desprendían de las cosas porque consideraban a las personas como más importantes que a los bienes materiales que tenían. Era una generosidad en la que nadie se quedaba sin nada, porque tampoco era yo voy a dar lo que tengo y me voy a quedar a pedir. La idea no era generar otro problema en la comunidad, ¿verdad? Porque ahora yo voy a dar todo y me voy a quedar sin nada. No. Un capítulo después, cuando leemos la historia de Ananías y Zafira, nos damos cuenta que entregar las cosas no era obligatorio, sino que era de una manera voluntaria, y que quienes estaban vendiendo las propiedades eran precisamente aquellos que tenían la facilidad y la posibilidad económica. Nos dice, no había ningún necesitado, es decir, ni el que daba quedaba en necesidad, ni los que recibían quedaban en necesidad. El hermano que tenía más suplía la necesidad del hermano que tenía menos. Daban sin esperar nada a cambio, y la idea era que todos tuvieran lo necesario. En Hechos 2:46 leemos una descripción muy parecida a esta que se nos está dando en el capítulo 4. 2 capítulos antes nos está diciendo en Hechos 2:46. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en sus casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Se describe como una comunidad que adoraba unida y que practicaba
la generosidad. Allá en Hechos 2, ¿saben cuántos miembros eran? Dice que eran 3,000. Acá en Hechos 5, ¿son cuántos? En Hechos 4, ¿son cuántos? 5,000. Y la iglesia crece de 2,000 a 5,000, pero siguen siendo unidos y generosos. Y escuche bien esto. La iglesia unida es aquella que no solo se reúne para cantar y orar, sino también para compartir generosamente con todos. Una iglesia que se relaciona con el prójimo es una iglesia que siempre está dispuesta a abrir un lugar más en la mesa. Esta es una iglesia que crece no solo en número, sino también en carácter. Pensemos por un momento, hermanos, si alguien tuviera que escribir sobre nosotros, sobre esta iglesia, si alguien tuviera que describirnos, ¿cómo nos describirían? ¿Podría alguien decir que nosotros somos una iglesia unida y generosa? ¿Y hasta dónde llegaría nuestra generosidad? ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestos nosotros a entregar de lo que tenemos para que el otro no pase necesidad? Segundo punto, el contenido de la predicación. ¿Qué era lo que los apóstoles predicaban? Versículo 33, ¿qué nos dice? Con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? ¿De qué hablaban? De la resurrección del Señor Jesús. Y había abundante ¿qué? Gracia. En otro texto dice, había abundante bendición sobre todos ellos. El versículo 33 nos está diciendo que el mensaje que los apóstoles predicaban era la resurrección ¿de quién? Y anunciar que Jesús había resucitado era anunciar que Jesús estaba ¿qué? Vivo. El man está vivo. Qué gran noticia, ¿verdad? Todo el mundo necesitaba saber que Jesús, al que habían crucificado, se había levantado de la tumba, había vencido la muerte y había traído salvación a la humanidad. Pero decir que Jesús había resucitado era más que un sermón de palabras. Y a mí me pareció muy curioso mientras yo estudiaba el texto que este versículo 33 se encontrara en medio de lo que nos dicen el 32 y el 34. El 32 empieza describiendo a la comunidad y parece que hicieron corte y dice lo que predicaban era la resurrección, y en el 34 retoma lo que nos estaba hablando de unidad y generosidad. 32, unidad y generosidad. 33, predico a Jesús resucitado. 34, unidad y generosidad. Preocupación por los más vulnerables. Y yo creo que esto lo hizo a propósito el autor. La razón es sencilla, hermanos. Si se predica al Cristo vivo, la iglesia, que es su cuerpo, también tiene que estar como viva. Amén. Si predicamos a un Cristo vivo, la iglesia que es su cuerpo, también tiene que estar viva. Porque no se puede hablar de resurrección si la iglesia no le muestra al mundo que Jesús está vivo y que vive en ella y a través de ella. La resurrección nos muestra que Jesús está vivo, y eso se evidencia en una iglesia que tiene manos que sanan, que tiene manos que dan, en una iglesia que tiene pies
que caminan hacia el encuentro del que está en necesidad. En una iglesia que tiene una boca que habla palabras de ánimo y que habla palabras de restauración. Ha resucitado con Cristo, quien ha muerto a sí mismo y quien ha empezado a vivir la vida de Jesús para darse a otros y para darse por otros. Entonces tenemos que pensar cuál es el mensaje que predicamos hoy. Quizá estemos diciéndole a la gente que Jesús está vivo. Es el mensaje que podemos estar diciendo con nuestras palabras. Pero ¿cuál es el mensaje que nuestras acciones le están mostrando a los demás? ¿Será que en nuestra vida diaria nosotros estamos mostrando a un Cristo vivo o a un Cristo que vive en nosotros? ¿Cómo es nuestra manera de vivir en nuestra casa? ¿Cómo es nuestra manera de relacionarnos con nuestros vecinos? ¿Cómo es nuestra manera de relacionarnos con nuestros amigos en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera que nos encontremos? ¿Será que estamos unidos o que somos un ejemplo de unidad o que cada quien va por su lado? ¿Será que somos un ejemplo de compartir con generosidad o quizá nos hemos negado a dar y a servir? Y tercero, 2 ejemplos de generosidad. El texto finaliza hablándonos de quién, de José. Pero luego el capítulo 5 empieza a darnos el ejemplo de otras 2 personas que también dieron, que fueron ¿quién? Ananías y Zafira. Entonces los 2 ejemplos que nos da el texto, uno bueno y uno malo, una generosidad genuina y una generosidad fingida. Una generosidad genuina y una fingida. El primer ejemplo que nos da, ya lo dijimos, es José. Vendió un campo, donó el dinero para ayudar a los hermanos necesitados. Y nos dice que a José le pusieron un sobrenombre. ¿Cuál era? ¿Hijo de qué? Bernabé, que significa hijo de qué? Hijo de consuelo. En otras versiones, no que la mamá se llamara Consuelo, no, sino hijo de consolación. En otros consolador. Y en otras versiones nos habla de hijo de ánimo o de consolación. José fue generoso y con su generosidad José dio para animar y para consolar a los que estaban pasando necesidad. Porque quien da de corazón, como nos dice el versículo 33, que era el mensaje de la resurrección, nos dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había gran bendición. Entonces, quien da genuinamente es una persona que muestra a Cristo resucitado, que da testimonio de la resurrección. Quien da de corazón muestra a un Cristo vivo y está bajo gran bendición. Amén. Ahora el ejemplo de Ananías y Zafira, Hechos 5, 1 al 11. Creo que todos nosotros aquí sabemos lo que pasó con Ananías y Zafira. Pero si usted no sabe, cuando vaya a su casa, lo lee, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice que el otro ejemplo era una generosidad fingida, ¿verdad? Ananías y Zafira, una pareja de esposos, vieron que los demás se estaban dando. Entonces ellos dijeron, vamos a vender esta propiedad que nosotros tenemos y demostrémosle a la gente que nosotros también somos generosos. Entonces hicieron todo un show para figurar, para pasar como piadosos. Quizá que estaban esperando recibir el aplauso de la gente, la admiración, o que la gente dijera, ay, vean a Ananías y Zafira cómo son de buenos, ¿verdad? Esa gente sí es bondadosa, mira cómo se desprendió de esa casa o de esa parcelita que tenían, la vendieron para compartirla con nosotros. Pero ¿qué hicieron ellos? Vendieron la propiedad y luego dijeron, vamos a decir que la vendimos por 20 millones, pero en realidad la habían vendido por
40, y se quedaron con 20 y llevaron 20 y dijeron: aquí está el dinero de la propiedad, la vendimos en 20, aquí está todo el dinero. ¿Qué hicieron? Fingieron dar todo el dinero, pero se quedaron con una parte. Pedro, cuando los confronta, les dice: nadie los estaba obligando a darlo todo. No tenían que mentir. Ellos mintieron queriendo quedar bien. ¿Y cuál fue el fin de ambos? Terminaron muertos. Murieron por su mentira. Y es que, hermanos, quien da para figurar está muerto. Una persona que da para figurar es una persona en la que Cristo no ha resucitado. La generosidad fingida no bendice. La generosidad fingida mata. A veces las personas damos porque, toca. Porque todos los demás dieron y, yo no me podía quedar sin dar. O porque todo el mundo está dando y ahora, ¿qué va a pensar la gente de mí si yo no doy? Pero la generosidad no debe ser una obligación, debe ser una actitud ¿de dónde? Del corazón. Hoy, hermanos, no necesitamos vender una casa, no necesitamos vender la tierra, no necesitamos vender una vaca, una gallina para suplir quizá la necesidad del otro. No tenemos que hacerlo de esa manera. Aunque si se hace y usted lo hace de corazón, perfecto, bien, ¿verdad? Pero nosotros, en este contexto de hoy, sí podemos hacer que nuestros bienes y nuestras posesiones sean de bendición para otros. En cosas tan sencillas como un plato de comida, como compartir algo que recogí de mi cosecha, como compartir la mesa con alguien, como hospedar a alguien en mi casa, como acompañar a un hermano al médico, como llevar a ese hermano que se va a hacer una cirugía y necesita un acompañante y no tiene quien lo lleve, como ir a reclamarle la fórmula a ese adulto mayor que no puede ir a hacer la fila en la farmacia, como ayudar a limpiar el patio de un hermano que de pronto se lo está comiendo el sucio porque no tiene la posibilidad, la facilidad de hacerlo él, porque está enfermo, porque está anciano, porque está como esté. O regalarle un cuaderno a un niño para que entre a estudiar al colegio. Todas esas son acciones que marcan la diferencia. Durante la pandemia, la gente se volvió loca repartiendo mercaditos. Y tomaban la foto y publicaban en el Facebook: hoy dimos tantos mercaditos. Pero eso fue tendencia para hacerse viral en las redes, para decir yo di. Y ya se acabaron los mercaditos. Hoy quizá haya hermanos con necesidades no solo económicas, sino también físicas y emocionales. Un consejo, una visita, una palabra de ánimo, orar juntos con esa otra persona, esos también son actos de generosidad. Y nosotros hoy tenemos la posibilidad de ser como Bernabé, ser hijos de consolación y dar ánimo a quienes están a nuestro alrededor. Amén. Hermanos, debemos seguir
trabajando en nosotros mismos, para que con la ayuda del Espíritu Santo, que es muy importante en la iglesia, nos dice el versículo 31, antes de que comience el texto que leímos hoy, que los hermanos habían orado y que el lugar donde estaban reunidos tembló y que todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, que con esa llenura del Espíritu Santo, que anhelemos la llenura del Espíritu Santo, no solo para que nosotros tengamos poder para hacer milagros, sino para que nosotros nos convirtamos en el milagro que la otra persona necesita. Amén. Que anhelemos la llenura del Espíritu y con la ayuda del Espíritu y nuestra conversión diaria podamos ser ese proyecto de iglesia que Jesús soñó. Ese proyecto de iglesia por el que Jesús oró. Una iglesia unida, una comunidad en la que nos amamos los unos a los otros y en la que cuidamos los unos de los otros. Dios nos está invitando a vivir el mensaje que predicamos. Dios quiere que vivamos en unidad y que practiquemos la generosidad. Como decía Santiago, no se trata solo de decir Dios te bendiga y dejar que el hermano se vaya con la necesidad que trajo. No se trata de decir solamente Dios te bendiga, sino de bendecir al otro con nuestras acciones y con eso que nosotros tenemos. No hay que esperar a ver qué queda para ver si podemos compartir con el hermano. Porque a veces damos lo que nos sobra. Entonces, no, hay que dar un caldero de sopa, dénselo a fulano. ¿Cierto? Pero podemos ser intencionales, no compartir lo que sobra. La generosidad es compartir y dar de lo que tenemos. El que da de lo que tiene a compartir se sienta. Amén. Abre un espacio más en tu mesa hoy. Abre un espacio más en tu mesa. Mi mamá siempre dice, echa otro poquito por si llega algunito. Abre un espacio más en tu mesa. Y que podamos poner en práctica este dicho que donde come uno, comen dos. Y hasta tres. Amén. Que el Señor nos ayude a ser más como Él. Porque el ejemplo más grande de generosidad nos lo dio Jesús. Un Dios generoso que se dio a sí mismo, que hizo el acto más grande de generosidad. ¿Qué donó? Nos donó su vida misma. Repartió su vida, la compartió con todos nosotros, para que hoy nosotros tuviéramos vida también. Y que hoy que nos vamos a sentar a la mesa del Señor, hoy que conmemoramos que en su muerte fuimos salvados y que ahora somos parte de una comunidad multiétnica, una comunidad multicultural, en la que hay gente de diferentes lenguas, tribus y naciones, podamos recordar que estamos unidos por la fe y por el amor de Jesús. Ese que todo lo dio para que entre nosotros hubiera unidad y no hubiera necesidad. Amén. Piensa en esta semana, ¿de qué manera puedo yo practicar la unidad y la generosidad?
¿Y cómo puedo ser yo intencional para bendecir a mis hermanos que están en necesidad? Amén. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que podamos bajar esta palabra de la mente al corazón y podamos ponerla en práctica.